Acabo de presentar seguidos, sin solución de continuidad, a Jim Henson y su Fraggle Rock, diciendo que es una serie excelente, la mejor imaginable para la infancia, y a continuación a Louis Malle aplaudiendo el hecho de que en la educación pública francesa, en la educación francesa, se lo use, como aquí se usa al Lazarillo de Tormes, para educar en la escuela secundaria, cuando desde luego podríamos considerar que Jim Henson es para niños y Malle es para adultos. Lo de que Jim Henson es para niños es muy discutible, pensando en Cristal Oscuro, por ejemplo. Que Louis Malle sea para adultos, quizá en el sentido de que son cosas académicas o bien escabrosas y sexuales, habla de incesto y de prostitución infantil, pues puede ser adulto en todos los sentidos, pero no necesariamente, desde luego. Las dos películas elegidas, pues creo que están bien, no pueden escandalizar en el sentido bíblico a nadie. Digamos que son ficciones y convenciones el que haya autores para niños y autores para adultos, y desde luego Roald Dahl, el autor que voy a comentar ahora, se ríe de esto en sus dos libros de versos, en sus dos libros de poemas, en sus dos libros métricos. Este está, en teoría, dirigido a los niños, pero es bastante revolucionario y es bastante conmovedor en el sentido en el que podemos ver en la cubierta. Puede revolver las tripas, más que la sociedad puede revolver las tripas. Revolting Rhymes. Poemas para gente con el peor sentido del humor posible, así es como se anuncia. Poemas para gente con el peor sentido del humor posible, compilado por Jennifer Graham Curry, o Curry, porque eso no funciona como la especia, claro, evidentemente no es un apellido indio, así que sí, me parece Curry, porque no viene de ninguna lengua indostánica, con ilustraciones, por supuesto, doy mucho por sentado, ilustrado por David Mosten, que no es uno de los ilustradores habituales o más conocidos de Roald Dahl. Para Beaver Books, para los libros del castor, vaya combinación, un castor y algo de celulosa. Los libros del castor es del año... todo esto es del año 1983, esta compilación es de 1983 y está reimpresa en 1985. Y se supone que caramba, sí, este es el libro de poemas infantiles de Roald Dahl, aunque es bastante salvaje. Y luego tenemos del propio Roald Dahl, con compilación del propio Roald Dahl, Rhymes Tour, con ilustraciones del ilustrador habitual y desde luego general de Roald Dahl, que es Quentin Blake. Y aquí se advierte, atención, inadecuado para los pequeños, Este libro no es infantil. Sin embargo, en este otro, que sí que se recomienda para los niños, no faltan las salvajadas ni las cosas que desde luego son revolucionarias e impactantes. Desde luego, Roald Dahl hace burla de la idea de cosas para niños y cosas para adultos. Aunque ¿qué es lo que se considera adulto aquí? Pues lo que se considera adulto en el cine adulto, en el cine para adultos. Las metáforas, imágenes y alusiones sexuales. Eso es lo único que diferencia el gamberrismo de este libro del gamberrismo de este otro. Desde luego, Roald Dahl es un autor que a las malas sería unsizeable, sería inadecuado para niños y para adultos con una configuración mental habitual. Bien, es un autor complejo con muchísima obra y lamentablemente el que se divida su obra en para niños y para adultos
lo dificulta aún más, porque aquí tengo lo que en teoría debería ser la colección más completa de sus historias, que coincide con la de Everyman, con la de la editorial Everyman. Desde luego, debo mucho a esta selección de libros y a esta investigación que he hecho al profesor. Quiero citarlo bien, y entonces estoy buscando, además con un apellido con Fernández, etcétera. Claro, la forma más sencilla es meterme en Facebook, donde tengo a muy poca gente, porque no paran de castigarme y de echarme por terrorista y por nazi, y lo último ha sido por acoso escolar o por bullying, por algo completamente ridículo. Al profesor Antón García Fernández, que como está en Estados Unidos, enseña en Estados Unidos, sus dos apellidos, que desde luego son difíciles de recordar, porque por demasiado comunes, y nosotros nos acordamos de lo peregrino, de lo extraño, de lo extravagante, no de lo común. Entonces el orden es este: García Fernández. García Fernández. Le pone un guión porque, como en Estados Unidos solo asumen que pueda existir un apellido, pues lo convierte en un solo apellido: Antón García Fernández. Bueno, pues muchas gracias, Antón García Fernández, por los consejos, orientaciones que me ayudaron a ponerme en el camino adecuado para comprar todos los cuentos de Roald Dahl, porque yo tenía este volumen que, según parece, coincide con la edición en tapa dura de Everyman, de la colección Everyman. Pero aún así, aquí no están los cuentos completos. Luego hay una traducción española con prólogo, me parece, de Elvira Lindo, pero al final, que es más completa que la de Everyman, pero al final todos los cuentos, toda la ficción breve de Roald Dahl se puede conseguir con este volumen, las historias reunidas de Roald Dahl en Penguin, sumándole las historias reunidas de Roald Dahl en Penguin, sumándole, así, lo tengo aquí, que además viene de una biblioteca, es de Expurgo, sumándole la maravillosa historia de Henry Sugar y 6 más, con ilustraciones otras de Quentin Blake. Esto no tiene ilustraciones porque es para adultos, y los adultos no necesitan libros con santos. Bueno, pues aquí están las historias que faltan, menos 2 historias más bien largas, que de ambientación medieval, que incluso podrían considerarse pequeñas novelas. En resumen, entre este volumen y este otro están, creo yo, todas las historias cortas de Roald Dahl. Bueno, cortas, porque largas, claro, tiene estas 2 de ambientación medieval, ya lo digo, que es lo más parecido a novelas, a una novela corta. Bueno, claro, es que las novelas cortas son las infantiles, ese es el detalle. Entonces, por un lado, aquí tenemos todos los cuentos, las historias reunidas, y Henry Sugar, y 6 más. Toda la obra poética que yo conozca está en estos 2 volúmenes, para niños y para adultos, y el grueso de lo publicado y lo que se puede encontrar está en la categoría de Roald Dahl para niños, para los chiquillos, y es bastante voluminoso. Para guiarnos, para orientarnos, y desde luego como primer libro infantil sobre Roald Dahl, yo recomiendo Roald Dahl y su fábrica de chocolate, de Andrew Duncan, con ilustraciones de Cliff Goddard, para una colección muy en el espíritu de historias horribles, que también he recomendado aquí. Es la colección Famosos Muertos. Hay uno de Cleopatra, pero este es el más interesante, el más peculiar, y desde luego narra muchos detalles poco conocidos, otros más, de la vida de Roald Dahl, con un método que podríamos calificar de científico. Desde luego es una exposición sistemática, enciclopédica, de la vida de Roald Dahl y sus aventuras, tanto bélicas,
aeronáuticas como literarias. Que por cierto, como escritor era muy sereno y muy tranquilo. Él se iba a una cabaña a escribir, a un sillón de orejas. Escribía con un rollo de cartón, como un rollo de estos que ha sido envuelto por papel de estraza o de envolver, un canuto de cartón, una tabla sobre la que escribía, un sillón de orejas, y ahí pasaba su tiempo en esa choza, en esa cabaña prefabricada, bastante austera, espartana, muy, muy pobretona. Ahí escribía sus libros llenos de colorido, de fantasía y de giros inesperados. De hecho, creo que el eslogan publicitario con el que se lo vende aquí es el maestro de lo inesperado o algo parecido. Sí, sí, el maestro absoluto del giro en el cuento. Así es como se lo vende a los adultos. Bien, vayamos a los niños, a los chiquillos. Y tengo algo que no es desde luego... He tenido que sacar al azar, Hesiodrot. He tenido que sacar Hesiodrot porque es que esta colección del pelícano, no del pingüino sino del pelícano, pero vamos, es la misma familia, está tan generosamente cargada que he tenido que sacarle uno porque si no iba a estallar, estaba ya deformándose. Se pueden conseguir estas cajas de historias para niños de Roald Dahl a un precio bastante razonable, y esta en concreto contenía más o menos todos los que quería. He hecho en falta uno importante, pero aquí está casi toda la obra infantil influyente, sobre la que se han hecho películas, la conocida por todos, el Roald Dahl infantil más conocido. Y bien, ¿qué contiene esta caja? Además de Hesiodrot, que ya hemos visto, pues bueno, puedo ir sacándolo poco a poco. Sí, mejor que echármelo por encima, como si me estuviera duchando con historias infantiles de Roald Dahl. Es un poco difícil de sacar, desde luego. Vamos a ver. Bueno, como he dicho que de casi todas se ha hecho película. Bueno, aquí tengo Matilda. Hay una película con Danny DeVito en el papel del padre de Matilda, y creo, sí, la mujer de Danny DeVito en el papel de su madre. Bueno, voy a ir depositándolas donde pueda, que puedo poco, porque aún no he retirado los libros que he presentado antes. Vale. Matilda, Danny, el campeón del mundo. Muchos son elecciones que, bueno, algo había que elegir. Las brujas, que acabó con las adaptaciones cinematográficas de las obras de Dahl, porque se enfadó mucho porque le cambiaran el guión, e incluso parece ser que acudió a algunas colas en los cines con un megáfono diciendo que no fueran a verla, que eso era un desastre. Lo dirigió Nicholas Roeg, pero bueno, al final se conciliaron, pero nada, al final pidió que no hicieran más adaptaciones suyas al cine, porque no quedó contento con el resultado de esta. Y curiosamente parece ser que se enfadó porque quitaron cosas aterradoras, a pesar de que Las brujas de Roeg es en sí bastante aterradora. Going Solo, de la jirafa, Giraffe and the Pelly and Me. No sé cómo se pronuncia jirafa en inglés, la verdad. Bueno, porque originalmente es giraffe, es una Z, ahora que me acuerdo, la lengua de la que viene es como una Z. El BFG está bien cargado, desde luego, está tan metido a presión que cuesta. El dedo mágico, que es bastante delgado. Todo está ilustrado, por supuesto, por Quentin Blake, toda esta colección. George Marvelous Medicine, Boy, Tales of Childhood. Esto es, claro, estos son cuentos también, pero son cuentos para niños. Entonces digamos que para completar todas las historias de Dahl habría que considerar también este volumen, Boy, claro, se me había la distinción entre historias para adultos e historias para niños. Bueno, esto es una segunda parte. Bueno, de tweets.
James y el melocotón gigante, que esto lo he visto yo mandar como lectura obligatoria al primero de eso o algo así. Vaya, por fin una buena elección. Luego ya tienen tiempo de pasarse al Lazarillo, a la Celestina con 13 años. Me parecen disparates, despropósitos. Y luego ya cuando son mayores y pueden entender mejor las cosas, pues autores de Chichinabo como Champurcín o las mujeres de la generación del 27. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Leerse ahí, derrapar por los riscos de la Celestina, esos terrenos tan arduos, tan desérticos, en los que los propios filólogos están desorientados para luego acabar con esas ramplonerías de la generación del 27. Bueno, Charlie y la fábrica de chocolate, y Charlie y el gran ascensor de cristal. Son continuación, y de aquí sale una película que muy bien podría introducir a los niños en el mundo de Roald Dahl, que es de 1971, y quería que tenía aquí sí, es de 1971 y está dirigida por Mel Stuart, con Jen Wilder en el Thornton Wilder, Oscar Wilde, porque es trabada, pero también es trabada Wilde. Bueno, la película de 1971 de Mel Stuart, con este actor tan característico. Bien, La fábrica de chocolate. Y por último, vamos a ver si sale, porque esto está metido a presión. Tendré que sacar más. Sí, el fantástico señor Zorro, sobre que también ha habido película, creo que con un actor muy característico. Es de 2009. A mí me suena que sale George Clooney, pero es de Wes Anderson. Puede ser que sea creo que sale George Clooney, puede que me lo estoy inventando. Sí, es de George Clooney y Meryl Streep. Bueno, pero cinematográficamente, Charlie y la fábrica de chocolate de 1971 está muy bien. A la de 2005 de Tim Burton creo que no la salva ni Christopher Lee. Pero bueno, no, ¿para qué verla de 2005 pudiendo verla de 1971? Bueno, estas son las novelas infantiles. Y ahora demos un consejo cinematográfico. Está muy bien Charlie y la fábrica de chocolate de 1971 para iniciarse en el mundo de Roald Dahl para adultos, estos cuentos. Yo recomendaría hacer una cosa. Desde luego, si estamos con alumnos adolescentes, yo recomendaría El hombre del sur. Y tengo aquí preparado, bueno, lo voy a poner por supuesto en la descripción del vídeo. Tengo aquí, bueno, hay una omisión significativa. He dicho que prácticamente estaba todo lo infantil que a mí me hacía falta, pero el primer libro para niños, The Gremlins, de 1943, que tanto tiene que ver desde luego con el empleo aeronáutico de Roald Dahl. Los Gremlins de 1943, de donde por supuesto viene la película, en último término, viene la película de Spielberg, aunque mezcle esas criaturas fantásticas chinas, pero bueno, en principio la idea de los Gremlins viene en último término del libro infantil de Roald Dahl. Esos animalillos que sabotean aviones y hacen perder la guerra al Tercer Reich. Bueno, pues Disney compró los derechos, estuve intentando hacer una película, al final solo hizo unos libros infantiles, pero cinematográficamente, claro, hay que considerar como una libre adaptación genial, muy buena, el cortometraje Russian Rhapsody, Rapsodia rusa, de Bob Clampett, de 1944, un año posterior al libro, para la productora Warner. Y hay otra versión, hay otro corto. Yo solo he visto este y me parece una auténtica maravilla, y está basada en una idea original en el libro infantil del 43 de Roald Dahl. Como acercamiento cinematográfico, así para hacer arqueología de Roald Dahl, Rapsodia rusa de 1944 es un muy buen comienzo. Pero yo quería ir a su colaboración con Hitchcock, y voy a dar una
una filmografía y una bibliografía de su relación con Hitchcock que he sacado de la página de Hitchcock Zone, la zona Hitchcock. En cuanto a colaboraciones cinematográficas, pues en la serie Alfred Hitchcock presenta, bueno, pues en 1958 escribió el guión y por supuesto el cuento en el que se basaba para Cordero al Matadero. En 1958 también escribió la historia para Deep in the Pool, o sea, no, perdón, solo el cuento en el que se basaba, el guión lo escribió otro. Poison, 1958 también, no escribió él el guión. El Hombre del Sur, de 1960, y Mrs. Bixby and the Colonel's Coat, de 1960, también el cuento, y escribió, parece ser sí, el guión de The Landlady. Esto es la colaboración directa con Hitchcock como coordinador de la serie, Alfred Hitchcock, además como presentador desde luego de la serie Alfred Hitchcock Presents, que tengo por ahí en DVD, pero se me ha olvidado sacarla porque estas cajas ya abultan demasiado y, como digo, es un autor bastante oceánico, bastante inmenso, además porque como los libros infantiles están ilustrados y con una letra, con una tipografía bastante legible. Curiosamente, los libros para niños, que tienen la vista perfectamente, tienen letra gorda, y los libros para viejos tienen letra del tamaño de una hormiga. Bueno, también Hitchcock recogió en sus antologías de cuentos, pero que no las hacía él, pero bueno, digamos, las coordinaba y les daba el visto bueno. Hay unas cuantas historias de Roald Dahl en las antologías de Hitchcock, pero bueno, esto ya lo comentaré cuando hable del que le hacía las antologías, que también también merece un espacio en esta biblioteca, además como guionista, etc. Y bueno, hay además un enlace a artículos sobre Roald Dahl, así que es bastante completo y lo enlazaré para tener una idea de la colaboración de Hitchcock con Roald Dahl, porque Hitchcock admiraba mucho a Roald Dahl. Bien, lo que he hecho ha sido tomar el artículo de Wikipedia de El Hombre del Sur, porque vienen comparados, para compararlo habría que verlo, pero bueno, viene la ficha técnica y, bueno, sí, un comentario comparado de las 3 versiones del Hombre del Sur, que me parece una introducción magnífica al Roald Dahl para adultos, o al Roald Dahl a secas para quien no haya tenido la fortuna de conocerlo de niño y, bueno, se ve ahora preguntándose ¿quién es Roald Dahl? Bueno, pues hay 3 versiones del Hombre del Sur. La de 1960, escrita por Roald Dahl. La de 1979, en Tales of the Unexpected, de 1979, está escrita y presentada por Roald Dahl. Tales, Cuentos de lo Inesperado, es como Alfred Hitchcock presenta, pero con Roald Dahl presenta. Y no solo está escrita, sino también presentada por el propio Roald Dahl. O sea, eso es, digamos, como la versión más oficial, la de 1979. Pero por ser más colorista, más moderna, más posiblemente atractiva para nuestros estudiantes de secundaria, yo quizá, y además quizá, no sé, más breve, no lo sé, me pareció más breve, quizá podríamos empezar por la de 1985, que se podrá juzgar inferior en importancia, porque el director tampoco tiene un nombre tan célebre, pero no es por ello menos respetable. Bueno, el guión está escrito por Steve de Jarnatt y es también quien lo dirige. O sea, claro, en comparación con que el guión lo escriba el propio Roald Dahl o que lo presente el propio Roald Dahl, pues que lo escriba Steve de Jarnatt, bueno, puede sonar a menos, pero hay que tener en cuenta que El Hombre del Sur es ni más ni menos que John Huston.
Bueno, también hay una versión regrabada de Alfred Hitchcock en color, pero bueno. Y si es por ponernos hitchcockianos, es que sale Tippi Hedren también en esta versión. O sea, no es en absoluto algo desconectado. Por cierto, que este mismo artículo nos recuerda que Quentin Tarantino hizo una versión de este cuento en su película Cuatro habitaciones, Four Rooms. Yo creo que es el cuento más repetido, con más versiones notables, incluyendo la notabilísima de Jarnach, que es la que recomiendo. Ver las tres versiones podría ser muy interesante para estudiantes de imagen, y ver la última versión e incitar a los alumnos a ver las anteriores, incluso la versión en blanco y negro, que los alumnos tienen un rechazo cerval al blanco y negro. Creo que podría ser muy interesante. Y este es mi consejo para el que para el que sufra la insoportable calamidad de no conocer a Roald Dahl. Quien no lo conozca y esté en su adultez y tenga miedo a acercarse al Roald Dahl infantil, yo creo que El hombre del sur puede ser una puerta estupenda y muy profunda. Puede llevarlo a la cima insondable que son los giros inesperados de Roald Dahl. Y bien, yo creo que no me queda ningún libro por presentar. He presentado la poesía, he presentado los libros infantiles, los cuentos. Y en cuanto al cine, mis recomendaciones para los niños, Charlie y la fábrica de chocolate, pero no necesariamente solo para los niños, y para los adultos, pero no necesariamente solo para los adultos, El hombre del sur.